Domingo, Día del Señor. Ante la pregunta de por qué los cristianos celebramos el Señor en el día domingo y no en sábado u otro día de la semana, podemos encontrar muchísimas respuestas válidas. A mí me gusta simplemente la respuesta más sencilla. ¿Por qué el domingo y no otro día de la semana? Porque sencillamente así lo quiso Jesús. Y eso queda más que constatado en los evangelios y en toda la Sagrada Escritura. ¿Por qué el día domingo? Ten paciencia y si tienes por ahí tu Biblia a la mano, te invito a que la tomes y que vayamos leyendo juntos todos estos textos para que puedas ver que no es que a alguien se le haya ocurrido, o mejor dicho, fue a Jesús a quien se le ocurrió simplemente cambiar del sábado al domingo. Veamos por qué. El primer día de la semana, no el séptimo como los judíos y en el Antiguo Testamento queda establecido que el séptimo día de la semana era cuando se tenía que descansar, pues para Jesús fue el primer día de la semana. El primer día de la semana es cuando Jesús resucitado se le aparece a María Magdalena, que lloraba cerca del sepulcro y que incluso confundió al Señor con alguien que cuidaba del huerto. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 28, versículo 1, en Marcos capítulo 16, versículo 2 y 9, y en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 1, y también entre los versículos 11 y 18. El primer día de la semana también se le apareció a otras mujeres. Lo podemos leer en Mateo capítulo 28, versículos del 9 al 10, y también se le aparece el primer día de la semana a Simón. En Lucas capítulo 24, versículo 34. También se le aparece a Cleofas y a su compañero que van rumbo a Emaús. Y precisamente esta historia es muy hermosa porque se habla de los movimientos de la lectura de la palabra, la reflexión, la proclamación de la palabra, hasta llegar a la culminación en la fracción del pan, donde reconocen que era Jesús el que estaba caminando con ellos. Esta historia de los discípulos de Emaús la puedes leer en Marcos capítulo 16, versículo 12, y en Lucas capítulo 24, de los versículos 13 al 31. Sucedió el primer día de la semana. También en el primer día de la semana, cuando los discípulos estaban comiendo, Jesús se les aparece en Marcos capítulo 16, versículo 14, y es ahí donde les da el deseo de paz e incluso cuando les da el Espíritu Santo. Jesús ya resucitado, fue también el primer día de la semana. En el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. También cuando les acepta un pedazo de pescado asado y lo come frente a ellos, dice el Evangelio que fue el primer día de la semana. En Lucas capítulo 24, versículos 36 al 43. ¿Seguimos? Se subraya claramente que es el domingo, el primer día de la semana. E incluso cuando una aparición es el domingo y la siguiente va a ser en domingo, dice claramente 8 días después. También el primer día de la semana se le aparece a Tomás. En el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículos 26 al 29. Cuando Tomás confiesa, Señor mío y Dios mío. Ahora, la fiesta de Pentecostés, cuando Jesús envía el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sucede también el primer día de la semana. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo del 1 al 4. Por eso los primeros cristianos se reúnen el primer día de la semana como un día muy especial para la fracción del pan y para hacer colectas para los pobres. Esto lo podemos constatar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. E incluso en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Lo sé, parece que esto fuera un juego de matemáticas, pero es importante que nosotros podamos hacernos sensibles a este día, al domingo. Porque si queremos nosotros disfrutar y poder vivir en plenitud la celebración eucarística que cobra una relevancia el día domingo, pues tenemos que ver que el día domingo tiene algo especial.
Jesús resucitado lo eligió como un día en donde Él muestra su poder, donde comparte el don del Espíritu Santo y en donde Él mismo hace la fracción del pan con sus discípulos, Él ya resucitado. Si el primer día de la semana era, pudiéramos decir, el origen, cuando Dios empezó a crear la tierra, cuando Dios empezó a crear todo de la nada, pues es precisamente el primer día de la semana donde va a iniciar una nueva creación. Ahora, en muchos países que los cristianos al vivir su fe empiezan a cambiar el nombre del primer día de la semana a el nombre el día del Señor. Y así es como esa expresión aparece incluso en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, cuando Juan, el apóstol, cae en éxtasis en el día del Señor. Entonces, esa expresión o ese nombre, día del Señor, incluso aparece en la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis. En latín, el día del Señor, o en latín, la palabra Señor, se dice Dominus. Y de ahí viene el vocablo o la expresión en español como dominical y domingo, que significa del Señor. ¿Te das cuenta? Si alguien pregunta ¿por qué en domingo? Pues porque la misma palabra lo dice. Es el día del Señor. Y los primeros cristianos incluso cambiaron el nombre para poner el énfasis y que de manera natural, al decir domingo, ellos inmediatamente sintieran, recordaran, vivieran, se prepararan como un día de entre la semana que es algo especial. Es el día del Señor. Ahora, otros cristianos como los árabes y los sirios, ellos hablan del primer día de la semana como el primer día en que Dios hizo la luz. Viene en Génesis capítulo 1, versículo 5. Y así designan ese día como Cristo nuestra luz. Incluso los cristianos ingleses y alemanes se refieren al domingo con la voz día del sol. En inglés, Sunday o Sondag o Sonntag. Pues Cristo es el sol de justicia. Los cristianos rusos, yo no sé ruso, así que seguramente lo voy a pronunciar un poco equivocado, pero si conoces a alguien que sepa ruso, le puedes preguntar. Los rusos llaman al primer día de la semana Voskrensiene o algo por el estilo, que se traduce como resurrección. ¿Te das cuenta? No es al azar o no es por casualidad o no es por capricho de alguien, sino porque el mismo Jesús escogió de una manera particular este día y los primeros cristianos vieron en este día algo muy especial que incluso le cambiaron el nombre por algo que representara o significara la importancia que tiene, que Jesús ha resucitado, que inicia la nueva creación o que es el día de la luz. Si tú entiendes la importancia del domingo, te darás cuenta que cobra o adquiere una dimensión especial. Y si tú vas a misa todos los días, te darás cuenta que el domingo hay algo especial. Así que ya con el simple hecho de que nosotros en nuestro calendario marquemos el primer día de la semana, el domingo, como un día especial, un día dedicado al Señor, la celebración eucarística va a cobrar una dimensión también muy especial en nuestra vida. ¿Por qué celebramos el domingo al Señor? Pues porque Él así lo quiso.